El vídeo de hoy es el primero, o mejor dicho el segundo, porque ha habido una introducción a esto, de una serie de vídeos que voy a hacer por petición de un miembro del canal que quiere mejorar su fingerpicking. Entonces cuando él me estaba comentando yo recordé que este libro me había hecho a mí mucho bien para aprender guitarra. Está hecho una porquería, tiene más años que Matusalén, ¿vale? Pero me ha acompañado durante bastante tiempo y gracias a él he mejorado muchísimo mi fingerpicking, tanto para arpegiar como para incluso tocar canciones con varias voces. Y vamos a empezar pues por el principio, por el estudio número 1, que es de arpegios muy sencillito, y ahora al final del vídeo os pondré la canción tocada con la tablatura que yo me he currado y me he pasado a Guitar Pro, incluso he publicado en Ultimate Guitar, o sea, si queréis la partitura, en la descripción os dejo el enlace para que podáis descargarosla. Si os fijáis, esta partitura que está escrita en compasillo pero atresillado, o sea, sería en realidad un 12x8, lo que pasa que han decidido escribirlo como si fuera un 4x4 pero con tresillos de corchea, pero en definitiva sería exactamente igual que un 12x8. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en este tema vamos a utilizar estos 3 dedos sobre todo, ¿vale? Hay una parte cuando hacemos una bajada en la que se utiliza también el dedo anular, pero generalmente vamos a arpegiar, que es de lo que va esta canción, de arpegios, diferentes acordes que os voy a ir explicando. El movimiento que tenemos que hacer siempre es pulgar, índice medio, pulgar, índice medio. En la propia partitura os indico cómo hay que digitar con la mano derecha, incluso os pongo patrones para saber qué dedos utilizar en la mano izquierda, que así os dan pistas de las posiciones. En mi caso era una partitura de solfeo tradicional, una partitura de lenguaje musical tradicional, pero yo lo he pasado a tablatura. Lo podéis ver de las dos maneras. Ya sabéis que en Ultimate Guitar, para descargaros la partitura o incluso para verla en la propia web, podéis elegir si queréis verlo por tablatura o por partitura. Entonces ahí como más prefiráis. Los más ortodoxos querréis partitura, los más como yo querremos tablatura. Las notas que damos con el pulgar siempre tienen que resonar durante todo el tresillo completo. Entonces, si yo voy a hacer, tengo que asegurarme que esto dura al menos una negra con puntillo. En realidad, vamos a hacer un LED ring para que suenen durante todo el compás. Pero vamos, según la propia partitura, lo que tenemos que hacer es que esto suene como una negra con puntillo, mejor dicho, como una negra, porque ya os digo que esto está en compás de 4x4 con tresillos de corchea, por lo tanto, la nota grave es una negra. Entonces, mientras el bajo va haciendo... nuestros dedos índice y medio siempre van tocando en segunda y primera cuerda. Por lo tanto... para estudiar en guitarra clásica, normalmente lo que hacemos, sobre todo con este tipo de piezas que son arpegios, es leer el compás entero y averiguar cuál es la posición del acorde que vamos a colocar. En este caso estamos hablando de un acorde de la menor. No tenemos que ponerlo entero porque solo tocamos las cuerdas 5, 3, 2 y 1. Por lo tanto, el mi de la cuerda 4 no sería necesario. Podemos colocar nuestro dedo 1 en el traste 1 y nuestro dedo 2 en el traste 2. Y hacemos nuestro movimiento. Pulgar, índice, medio, pulgar, índice, medio. O quinta, segunda, primera, tercera, segunda, primera. Luego pasaríamos a un acorde de mi mayor. De nuevo no hay que hacerlo entero, basta con poner nuestro dedo 1 en la cuerda 3, traste 1, y el movimiento es el mismo, pero en vez de en la quinta cuerda, en la sexta. Sexta, segunda, primera, tercera, segunda, primera. Volvemos. Ahora vamos a hacer un la mayor séptima. Para ello, sin deshacer esta posición, metemos nuestro dedo 3 en el traste 2 y nuestro dedo 4 en el traste 3 de la segunda y primera cuerda. Y mismo patrón que en el la menor. Ahora nuestro pulgar va a ir a la cuarta cuerda para hacer un re y montamos un re menor. Esta vez sí montamos el re menor completo. Dedo 2, traste 2, cuerda 3, dedo 4, traste 3, cuerda 2, dedo 1, traste 1, cuerda 1. Y como siempre, pulgar en la cuarta esta vez y índice medio, tercera, índice medio. El índice medio siempre en segundo y primero. Ahora sí montamos un la menor completo, o sea que igual que antes, pero cambiamos el dedo 2 por el dedo 3 para tenerlo libre para poner el mi de la cuarta cuerda. Y hacemos la menor con bajo en mi, cuarta, segunda, primera, tercera, segunda, primera.
Esto solo dura medio compás y pasamos directamente a un mi como el de antes para regresar a la menor del principio. Ahora cambiaríamos a do mayor, no hace falta montarlo entero, nos podemos comer la cuarta cuerda. Y hacemos quinta, segunda, primera, tercera, segunda, primera. Dedo 3, traste 3, cuerda 5, dedo 1, traste 1, cuerda 2. Mismo patrón que en la menor. Ahora solamente el fa, o sea, dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 1 y hacemos cuarta, segunda, primera, tercera, segunda, primera. Esto sería un sol con bajo en re. Nos vamos a hacer ya un sol con su bajo en sol. Para ello nos cogemos nuestro dedo 3 y lo subimos a la sexta cuerda traste 3. Y volvemos al do mayor. Ahora hacemos esta posición que es muy bonita, con el dedo 2, traste 2, cuerda 4, dedo 1, traste 1, cuerda 2, y dedo 4, traste 3, cuerda 1, cuarta, segunda, primera, tercera, segunda, primera. Pero vamos, no os engañéis, es un do. Porque le hemos añadido un sol en la primera cuerda, pero que es parte del acorde, o sea que es un do. Y ahora vamos a cambiar a un re menor, pero con el bajo en fa. ¿Veis? Para mí es la parte más bonita de toda la canción. Y ahora hacemos un do con bajo en sol, o sea, ponemos nuestro dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2 y ponemos el sol con el dedo 3. Solo medio compás para cambiar hacia el fa. Volver a hacer de nuevo nuestro sol, perdón, nuestro sol séptima, que antes dije sol, pero es un sol séptima, ¿vale? Y ahora hacemos la única parte que no es arpegio puro, ¿vale? Que sería con el do, lo tenemos que dejar sonando, ¿vale? Así que no tenemos que retirar el dedo y hacemos mi, fa, mi, re, do, si. Pero tenemos que hacerlo fuerte y apoyando en la cuerda anterior, o sea... Mi, fa, mi, re, do, si, la, sol sostenido. Si os fijáis, lo que hago es pulso, pero apoyo en la cuerda siguiente. Voy a ponerme así y voy a acercar la cámara para que se vea bien. Aquí es donde os digo que la partitura nos dice que utilicemos el anular, pero yo creo que es más como ejercicio que por necesidad, porque aunque vayamos alternando nuestros dedos, el anular aquí realmente no lo veo muy necesario. La partitura nos dice que hagamos anular, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio. No olvidéis que el do tiene que seguir sonando, por lo tanto, aunque hagamos eso, primero pulsamos nuestro do. En la partitura, si somos ortodoxos, nos dice que solo en el primer grupo de 4, o sea que sería hacer do. Y ahora ya lo podemos retirar. Y luego la parte final es repetir la primera parte hasta donde entraría el do, o sea... Para terminar el vídeo os la dejo aquí entera sonando. Vale, sed buenos.